Las Islas Flannan, un nombre que ya de por sí un evoca misterio. Un conjunto de islotes azotados por el viento en un lugar remoto, ¿no? Las Hébridas exteriores de Escocia. Allí en Elian Moor, la mayor de estas islas, se alza el faro. Una solitaria figura contra el cielo gris. Un centinela de piedra, construido para guiar a los barcos a través de, aguas bastante traicioneras. Pero este faro, guardián de la costa, también guarda un secreto. Un misterio que ha perturbado la imaginación durante más de un siglo. En diciembre de 1900 sus 3 fareros desaparecieron, tragados por la niebla y el silencio, sin dejar rastro. Y es precisamente a este enigma al que nos vamos a enfrentar hoy. Acompáñenme en este viaje a las Islas Flannan, un lugar donde la realidad se confunde con la leyenda y donde el mar guarda celosamente las respuestas a un misterio que aún nos estremece. Imaginen la escena. Es 26 de diciembre de 1900. El Hesperus, el barco de provisionamiento, llega a la isla, con la misión de relevar a los fareros y traerles noticias del mundo exterior. Pero al acercarse al faro, algo no cuadra. La luz, ese faro en la oscuridad que debería estar guiándolos, está apagada. Un escalofrío recorre la espalda del capitán, que ordena acercarse con cautela. Al desembarcar en la isla, el silencio es lo que más les impacta. No hay señales de vida, solo el graznido de las aves marinas y el sonido del viento azotando contra los acantilados. La puerta del faro está cerrada y al forzarla, la escena que encuentran en el interior es aún más inquietante. Las camas están sin hacer, como si los fareros hubieran desaparecido en mitad de la noche. Un reloj de pared está parado, marcando la hora en que el tiempo pareció detenerse en la isla. En la mesa de la cocina, una silla volcada, como si alguien se hubiera levantado de golpe, quizás alertado por algo o por alguien. Pero lo más extraño de todo es que, a pesar del desorden, todo parece estar en orden. Las lámparas del faro están limpias y listas para ser encendidas, como si los fareros hubieran estado a punto de comenzar su turno. En el perchero, un sobretodo cuelga solitario, sugiriendo que uno de los hombres salió a la intemperie sin protección contra el frío y la lluvia. ¿A dónde iban con tanta prisa? Las preguntas se agolpan en la mente del capitán, que envía un telegrama a la Northern Lighthouse Board, la organización responsable del faro, con una frase que refleja la incertidumbre y el horror de la situación. Un accidente terrible ha pasado en las Islas Flannan. Los 3 guardianes, Ducat, Marshall y el ocasional, han desaparecido de la isla. Se detuvieron los relojes y otras señales indicaron que el accidente debió haber sucedido hace aproximadamente una semana. Pobres hombres deben haber sido arrojados desde los acantilados o ahogados tratando de asegurar una grúa. De inmediato se inicia una búsqueda desesperada, pero no hay rastro de los fareros. La isla, azotada por el viento y las olas, parece guardar celosamente el secreto de su desaparición. Solo quedan las evidencias, mudos testigos de una tragedia inexplicable. En el embarcadero oeste, los daños causados por las recientes tormentas son evidentes. Una caja rota, barandillas dobladas, raíles arrancados de su base de hormigón y una roca de más de 1 tonelada desplazada de su lugar. ¿Fueron estas las huellas de una fuerza descomunal que se llevó a los hombres? ¿O hay algo más, algo que se oculta en las sombras de este misterio? La noticia de la desaparición de los fareros de las Islas Flannan recorre Escocia como un fantasma, un escalofrío que se cuela en los hogares y se susurra en los pubs. La prensa, claro, se lanza sobre el caso, ávida de detalles, de respuestas, de algo a lo que aferrarse en medio de la incertidumbre. Y como siempre ocurre en estos casos, donde la razón no encuentra respuestas, la imaginación se abre paso. Surgen teorías de todo tipo, algunas descabelladas, otras inquietantes, todas ellas intentando dar sentido a lo inexplicable, ¿no? Se habla de barcos fantasma, de criaturas marinas desconocidas, de la maldición de las islas, incluso de un portal a otra dimensión. La mente humana, incapaz de aceptar el vacío, busca llenar los huecos con historias, con leyendas, con cualquier cosa que calme el miedo a lo desconocido. Pero más allá de las especulaciones, hay una pregunta que nos atormenta. ¿Qué pasó realmente con los fareros de las Islas Flannan? ¿Fueron víctimas de una fuerza de la naturaleza? ¿De un accidente desafortunado? ¿O hay algo más, algo siniestro que se esconde tras su desaparición? La investigación oficial, dirigida por Robert Mulhat, superintendente de la Northern Lighthouse Board, se centra en la hipótesis de la ola gigante, los daños en el embarcadero oeste, la roca desplazada, la hierba arrancada del acantilado. Todo apunta a la furia del mar como la causa más probable de la tragedia, ¿no? Pero hay un detalle que no encaja, un cabo suelto que nos hace dudar: la ausencia de los cuerpos. Si los hombres fueron arrastrados por una ola, ¿por qué el mar no devolvió sus restos? Es posible que la fuerza del mar los haya arrastrado a profundidades inaccesibles, o hay algo más, algo que nos estamos perdiendo. Entre las diversas teorías que intentan explicar lo sucedido, hay una que destaca por su plausibilidad, la del farero Walter Aldebert. Aldebert, que conocía bien la isla y sus peligros, pasó varios años como farero en las Flannan, tiempo suficiente para comprender la fuerza del mar y la fragilidad de la vida humana en aquel lugar remoto. Su teoría se basa en la idea de que uno de los hombres, quizás el joven MacArthur, pudo haber resbalado y caído al mar mientras trabajaba en el embarcadero. Los otros 2, al ver a su compañero en peligro, se habrían lanzado al agua para intentar rescatarlo, siendo arrastrados por la fuerza de las olas. Esta teoría explicaría la presencia del sobretodo en el perchero, la silla volcada,
la sensación de que algo interrumpió bruscamente la rutina de los fareros. Pero aún así, la falta de cuerpos sigue siendo un enigma, un hueco negro en el centro de la historia. Otra teoría, que cobra fuerza al analizar la historia de Thomas Marshall, apunta a la posibilidad de un accidente provocado por la imprudencia. Marshall, conocido por su meticulosidad y su carácter en ocasiones obstinado, había sido amonestado en el pasado por perder equipo durante una tormenta. Es posible que, en un intento de evitar otra reprimenda, Marshall y Ducat se arriesgaran demasiado al intentar asegurar la caja en el embarcadero a pesar del mal tiempo. Pudo su tozudez, su afán por cumplir con su deber a toda costa, haberlos llevado a la muerte. Las preguntas, como fantasmas, revolotean alrededor del faro, buscando respuestas en el viento, en las olas, en las grietas de la historia. Pero la verdad, como los fareros desaparecidos, se oculta en la niebla, en el silencio de las Islas Flannan. El misterio de las Islas Flannan se resiste al paso del tiempo. El faro sigue en pie, desafiando la furia del Atlántico, como un monumento a la memoria de los hombres que desaparecieron entre sus muros. Pero el enigma perdura, ¿no? Atrayendo investigadores, escritores y curiosos que buscan desentrañar la verdad, encontrar una explicación que calme la inquietud que nos produce lo inexplicable. A lo largo de los años se han propuesto diversas hipótesis, algunas más plausibles que otras, pero ninguna ha logrado dar una respuesta definitiva. Se ha hablado de la posibilidad de un secuestro por parte de espías extranjeros, de una huida planeada para comenzar una nueva vida, incluso de la intervención de seres de otros mundos. Pero la realidad es que, a falta de pruebas concluyentes, todas estas teorías se quedan en eso, en meras especulaciones que alimentan la leyenda, pero que no nos acercan a la verdad. Lo único que sabemos con certeza es que 3 hombres desaparecieron sin dejar rastro, tragados por la niebla y el silencio de las Islas Flannan. El mar, testigo mudo de la tragedia, guarda celosamente sus secretos. Quizás algún día una pista inesperada, un objeto arrastrado por la corriente, un testimonio olvidado, arroje luz sobre este misterio que nos ha cautivado durante décadas. Pero hasta entonces, las Islas Flannan seguirán siendo un lugar de leyenda, un recordatorio de la inmensidad del océano y de los misterios que aún se esconden en sus profundidades, un lugar donde la realidad se confunde con la ficción y donde la imaginación se alimenta de la incertidumbre, tejiendo historias que nos atrapan y nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana frente a la fuerza implacable de la naturaleza. La desaparición de los fareros de las Islas Flannan nos deja una enseñanza, una lección que va más allá del misterio en sí mismo. Nos recuerda que hay fuerzas que escapan a nuestro control, que la naturaleza puede ser tan hermosa como implacable, y que a veces la única respuesta que encontramos es la aceptación de lo desconocido. Y así, con el eco del viento y el sonido de las olas, rompiendo contra los acantilados, nos despedimos de las Islas Flannan. De su misterio sin resolver, de la historia que nos ha mantenido en vilo hasta el último momento. Una historia que nos invita a reflexionar, a imaginar, a buscar respuestas. Pero sobre todo, a recordar que hay lugares en el mundo donde la leyenda se impone a la realidad y donde lo desconocido sigue ejerciendo una fascinación irresistible sobre nosotros.